Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi nos trae otro documento histórico, patrocina la reacción, por supuesto, y nos trae, bueno, a una banda interesante. El nombre se llama Red Bacteria, Bacum, es decir, la vacuna Vacuna contra bacteria roja. de la Bien. bacteria roja, sí, sí. Es un trío japonés, se forman en el 98, punk rock, hardcore melódico y garage, con una personalidad muy marcada. Aquí nos da información Alexi de la formación que tienen, ahora lo comentamos. Bueno, em, Love Music, que al final es el título de la canción, bueno, pues es un tema que parece que condensa toda su filosofía, ¿no? Es decir, velocidad, actitud y diversión. Y en un título se llama la canción Música de Amor, vale. Bueno, pues aquí lo llevas. Tenemos a Una baladita. Sí, Punk. tiene toda la pinta de que es una balada. Tenemos a Ikumi a la voz principal y guitarra, a Kazan al bajo y coros y Yasmín a la batería y coros. Bueno, pues a ver qué tal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno, pues sí, pues punk rock de tomo y lomo, de principio a De fin. los que molan, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, claro, Love Music, bueno, la letra, aunque aparenta ser una declaración sencilla hacia la música, ¿vale? Una declaración, no sé si de amor. En realidad, el concepto es un símbolo de libertad, ¿no? De identidad propia. La música aparece como un refugio frente a la monotonía cotidiana y como un lenguaje capaz de conectar a personas muy diferentes. Desde luego, la velocidad punk convierte ese mensaje en algo inmediato, ¿no? Casi impulsivo. Eh, bueno, reforzando la idea, David, de que hay que vivir intensamente y también Pues sí. significa que vivir acompañado por aquello que además, pues siempre es un plus, ¿no? Bueno, como veis, ni pistas de apoyo, ni grandes efectos visuales, ni producción espectacular. Aquí todo, la responsabilidad recae sobre los tres músicos, las tres músicos que sostienen el escenario únicamente con interpretación y actitud. Desde el primer compás, la banda entra con una sincronización así muy compacta, Sí. batería, bajo ahí construyendo de manera muy sólida el ritmo, la guitarra moviéndose con libertad y bueno, la mezcla de un sonido así crudo, muy apropiado para el estilo, dejando que, bueno, que incluso los pequeños errores naturales formen parte del encanto de la actuación. Además, de Eh, verdad. bueno, al ser un vídeo de hace tiempo, lógicamente la definición
no es HD, pero bueno, es que para lo que vamos a analizar Eh, tampoco importa mucho. Así Pero es que que, además lo que mola es que se escucha bien. claro, efectivamente, eso es muy buen aspecto. Es decir, aquí lo importante es que la música se escucha perfectísimamente. Y bueno, pues estas tres chicas es energía desbordante, Buen rollo. buen rollo, velocidad y, y para el que quiera ver esta o escuchar a este grupo es preparar el cuello porque esto promete, ¿no? Así Sí, sí, que sí. El cuello y la cerveza, ¿no? que es banging total. Venga, vamos a continuar. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú te has fijado en lo que yo me he fijado? No. ¿Es lo que creo? ¿El qué? ¿Qué lleva en la cabeza? Unas bragas o unos calzoncillos. Una braga, lleva unas bragas en la cabeza. Yo al principio creí que era un pañuelo. Lleva unas bragas en la cabeza. Pues, oye, cada uno se pone la ropa interior donde quiere, ¿eh? Oye, ¿sabes otro aspecto que me ha llamado mucho la atención de de esta canción? Que es ¿El una qué? canción punk de 4 minutos. Eso es rarísimo. Sí, sí, yo estaba pensando, digo, "Pf, se están pasando ya, es larga para ser punk". Además que me recuerda mucho a la primera época de Baristo y del grupo de aquí de España, de la Polla Record. Y es muy, es que da, Eso no lo van a censurar en los subtítulos, tú lo sabes, no, ¿no? pero si es el nombre del grupo, ¿qué quieres que le haga? Pero eso YouTube no lo entiende. Bueno, vale, sí, Bueno, sí. ya se lo haré entender yo, no te Sí, 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 preocupes. sí, sí. Bueno, pues, pues sí, pues sí. Bueno, Ikumi me está encantando. Bueno, no solamente sostiene así, ¿no? Mediante guitarrazos, acordes abiertos, agresividad, púa, constantemente ahí dándole toda la intensidad, ¿no? Ese muro sonoro que ocupa para apoyar la voz. Es impresionante, de verdad. Luego, Kazan tiene, bueno, me gusta, es un bajo que, bueno, introduce pequeñas variaciones rítmicas. Me gusta, no es tampoco, no se limita a doblar la guitarra todo el tiempo, sino que va metiendo cosillas de vez en cuando, en lo cual se agradece y, bueno, pero su misión es crear así como una base más gruesa, ¿no? Para que em, cuando la guitarra, por ejemplo, está haciendo algunas cosillas, el bajo mantiene las notas como más largas, ¿no? Sí, Y así va fragmentando el ritmo. Está bien. Em, Todo sin perder definición. Es decir, el bajo se nota, es un bajo que se nota. Y la batería, bueno, Jasmine, muy bien. Es decir, muy apoyada en mantener su ritmo, rápido, apoyándose en el hi-hat todo el tiempo, constante, una caja seca, definiendo bien el pulso. Bueno, lo que en lugar de hacer fills complicados, lo que hace es que utiliza transiciones cortas de uno, de dos tiempos, que nunca rompen la velocidad general de la canción. Así que va aplicando detallitos interesantes. Y, y bueno, durante los cambios entre estrofa y estribillo, incrementa ligeramente la intensidad del crash, sin apenas modificar el tempo. Eso es un detalle. Bueno, Ikumi con la voz me gusta porque encaja perfectamente con la filosofía punk. pero total, sí, sí, sí. No pretende ser impecable desde un punto de vista académico, sino completamente honesta. Su emisión tiene
ese punto de aspereza natural que aporta carácter sin llegar a convertirse en un grito permanente, eh, sólida en la respiración, porque no para y sin embargo está ahí muy bien. em, Todo es toda actitud, mm, bien con el control. em, Aprovecha los finales de compás y pequeños huecos instrumentales para tomar aire, así que bien, está todo bien planificado, aunque en el escenario transmite la sensación de absoluta espontaneidad, todo está bien medido. Está Sí, sí, medido, sí, sí, sí. efectivamente. Tampoco está interpretando un personaje, es ella, es auténtica, ¿vale? Pero que tienen controlado hasta esos temas, ¿no? Es decir, dónde tengo que Sí, sí, respirar, sí. dónde tengo que apretar y todo eso. Y bueno, y si me pongo unas fracas en la cabeza, pues me las pongo. Perfecto. Que me ha llamado mucho la atención, tío. Parece como Pues ni me había fijado, fíjate. sí, sí, es como Oolong Sí, de Dragon sí. Ball, ¿no? Ahí. Venga, seguimos. Es que, digo, estoy viendo lo que estoy viendo, digo, y yo pensando, y David no ha comentado nada, digo, No, 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 la serán, verdad que no me serán, había fijado. serán imaginaciones mías. Venga, seguimos. 恋愛名字それは確かに恋愛名字恋愛名字一方的な恋愛名字 Round the fire stop Oh no Round the sing song Oh no You and me don't die anymore You and me don't die anymore You and me don't die anymore You and me don't Son diferentes actuaciones. Claro, ya me extrañaba, digo, o se lo quita muy rápido o Sí, es que son sí, dos sí, sí, no, no. distintas. Pero vamos, que te juro que para la miniatura va ella con las bragas en la cabeza, ¿eh? Eso te lo prometo, te lo prometo. Pues nada, absolutamente Pues fantástica. mola, mola mucho. Molan un montón, de verdad. Conclusiones de esta actuación, David. Me pones ahí con las bragas en la cara. Hombre, por favor. Pues nada, a mí es que el PUC, como me gusta mucho, pues yo, Te lo ya te pasas, digo, te me lo pasas genial. recuerda, te lo pasa muy bien. Mm. Además que la verdad que se lo han currado. Una canción de un punk de 4 minutos, ya te digo yo que es como el Bohemian Rhapsody en su día, que era inmensa, era infinita. O el Keeper Oye, of the Seven Keys de Halloween, que eh, dura 18 minutos, pues estás, lo estás, mismo. estás soltando frases de camiseta, vamos, es decir, esta canción es el Bohemian Rhapsody del punk. Oye, pues mira, Oye, ahí, ahí, si se ayuda a difundir el mensaje de esta chica, pues oye, anda que no. Ujú. perfecto. Pues nada, no necesitan ni solos interminables ni producciones gigantescas para No, generar impacto. Aquí les basta con una ejecución unas bragas en sólida. la cabeza y te quedas aquí, Eso pero es ¿qué eh, haces? una conexión más que evidente entre las tres integrantes, una energía que parece que no se agota nunca.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues genial, nos hemos divertido mucho. Gracias, Alexi, por traernos esta locura. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, así como ha hecho Alexi. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.